La prédica de hoy se titula Obedecer es mejor que los sacrificios. Quiero empezar contándoles una historia respecto a un joven que venía a esta iglesia. Esta historia tiene muchísimos años, probablemente muy pocos, los más antiguos sabrán de quién hablo. Este era un joven brillante que asistía a una de las universidades más prestigiosas de Perú. Era muy jovencito y había sido predicado en su momento, y él asistía a la reunión de jóvenes solo. No tenía familia, no tenía papás, hermanos que asistían con él. Él asistía solo por voluntad propia. Algo que a mí me impactaba de este joven, porque yo recién venía a la iglesia en aquella época, es cómo alababa. Cuando él alababa, él levantaba las manos y hacía así las manos. Él cerraba y abría las manos. Parecía que quería tocar al Señor. Parecía que le decía, Señor, por favor, ven, agárrame la mano. Para mí era lindo. Siempre abría el ojo y lo miraba. Porque realmente él estaba totalmente entregado a la alabanza al Señor. Parecía como un niñito pidiéndole a su padre, ¿no son niñitos que dicen así, cárgame? Algo así, ¿no? Era un joven entregado, era un siervo de Dios. Y como muchos jóvenes en aquella época, era bastante avanzado espiritualmente, leía la palabra, realmente un placer verlo. Era muy alentador su testimonio. Sobre todo en una edad tan difícil, ¿no? Universitario, en el que los jóvenes tienen que pasar por tantas pruebas, ¿no? Se sienten a veces solos, confundidos, que él y muchos otros jóvenes de su grupo, digamos, hayan decidido alejarse del brillo del mundo, era un hermoso testimonio. Y hermanos más avanzados en la fe lo pastoreaban. Lamentablemente, como ocurre en los tiempos de la Biblia, ocurrió muchas veces en la palabra, como en el ejemplo de Abraham y Lot, Moisés y Coré, Pablo cuando hablaba de Apolos, de Pedro, surgió una división en aquella época en la iglesia. Algunos hermanos crecidos en la fe ya no estaban de acuerdo con muchas cosas que la fundadora de nuestra iglesia, la pastora, pensaba, o decisiones que había tomado. Probablemente decisiones que los afectaban a ellos personalmente, no lo sé. Pero luego empezaron a sentir que ellos tenían otro sentir, ¿no? Diferente al de la iglesia. Y como ocurre desde los principios de la historia bíblica, tuvo que haber un corte. Esto, hermano, quiero que sepan y quiero ser bien clara. Siempre hay cortes en el cuerpo del Señor. Por algo el Señor nos ha dejado la palabra con ejemplos. Estos hermanos ya no tenían el mismo sentir y debían de partir por un nuevo camino. Acompáñenme a Génesis 13, del 5 al 11. Recordemos que Abraham tenía este sobrino muy amado, Lot, y ellos habitaban en la tierra, en la misma porción de tierra juntos. En el versículo 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones, eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora Abraham, el padre del pueblo de Dios, le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos,
porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham, el padre de la nación de Israel, le dijo a su propio sobrino, carne de su carne, sangre de su sangre, que se debían de separar. Porque estaba habiendo conflicto entre los pastores de uno y los pastores del otro. Porque ya había contienda, porque ya no había paz y porque si seguían juntos, el conflicto iba a llegar a ellos. Ellos iban a terminar peleando. Y Abraham fue claro y le dijo, no quiero que haya altercado entre tú y yo. Somos hermanos. Es momento de que cada uno siga su camino. Te ruego que te apartes de mí. Esto es bíblico. Y al margen de qué cosa eligió Lot, porque no quiero hablar de eso, porque podría decir, que Lot eligió mal. Hay otros ejemplos en los que hay división y no es que uno elige mal o el otro. Por ejemplo, Pablo y Bernabé. Los que conocen la historia, en algún momento hubo un pequeño, altercado entre Pablo y Bernabé no escogió lo malo. Se separó de Pablo porque no estaban de acuerdo y Bernabé siguió su camino buscando al Señor y Pablo también. Esto fue lo que pasó con algunos hermanos en aquella época. Cuando yo asistí a esta reunión de jóvenes hace muchos años, este grupo de hermanos ya no tenía el mismo sentir con la congregación. Y se retiraron. Hasta ahí todo es válido, está bien. Hubo un problema, sin embargo. Cometieron un grave error. No se retiraron tranquilos, no se retiraron en paz, sino que empezaron a esparcir entre los jóvenes sus descontentos, sus quejas, sus razones por las cuales no estaban de acuerdo con la iglesia, con el liderazgo, con el sentir. Empezaron a contaminar por lo bajo, solapadamente. Yo no estoy de acuerdo con esta enseñanza. Yo no estoy de acuerdo con esto que acaba de decir este líder. Yo no estoy de acuerdo con esta corrección. Inteligentemente estos comentarios se daban a los jóvenes vulnerables, a los jóvenes que no tenían tal vez un padre creció en la fe o a un joven avanzado. Se fueron directamente a la ovejita que era más fácil convencer. A los jóvenes que no tenían contrapeso. Que no les podían decir, no prestes tu oído a murmuraciones. Cuidado con las murmuraciones. Entonces estos hermanos crecidos no se retiraron solos. Se retiraron habiendo contaminado a estos jóvenes. Uno de ellos, este joven del que yo les estoy contando. Muchos de ellos se fueron a otra iglesia, otros formaron nuevas iglesias, pero en el camino los jóvenes contaminados no fueron pastoreados, porque cada uno estaba buscando su propio afán. Y estos jóvenes y jovencitas que lo siguieron, confundidos y desilusionados, se apartaron no de la iglesia, sino de Dios.
Estos hermanos divisores fueron responsables de la muerte espiritual de estos jóvenes. Y la sangre de ellos está sobre su cabeza. Hoy en día aún, Dios quiera que se hayan arrepentido, que el Señor les haya mostrado y que se hayan arrepentido. Y hoy este hermano, que ya no es un joven, que ya es un adulto, que ya se casó, que ya tiene hijos, que ya no busca a Dios, que ya no cree que hay un Dios, guía a su familia en el camino del mundo. Qué dolor debe sentir nuestro Señor Jesús de haber visto a este joven, cómo levantaba sus manos y las movía para que Dios lo toque. Y que hoy en día esa misma persona no crea que existe. Por culpa de una murmuración. Yo quiero hablar a los hermanos que han alguna vez escuchado. Si alguno acá está escuchando que alguien está murmurando, que alguien les está hablando mal, solapadamente, nunca va a ser directamente. El diablo no va directamente a decirte pecado, te engaña, te dice una palabrita que te confunde. Si te hablan mal, si te meten un venenito, sal corriendo. Aléjate de esa persona. No importa qué tan alto pienses de ella. No importa qué tan espiritual creas que es. Sal corriendo. Aléjate. Y yo les voy a dar un consejo que yo sigo. Siempre recuerda en dónde fuiste salvo. ¿Por qué fuiste salvo? ¿En qué iglesia fuiste salvo? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Por qué restauró tu matrimonio? ¿Por qué te quitó de la depresión? ¿Cuándo? ¿En dónde? Acá. Huye de esos hermanos y salva tu vida. Porque una vez que te contaminen, ellos seguirán su camino. ¿Y a ti quién te pastoreará? ¿Quién? Ten por seguro que ellos no lo harán. Estarán preocupados por sus propias pasiones y tú te quedarás sin nada. Tengo 23 años viniendo a esta iglesia y he visto este ejemplo una y otra vez. No una, 10, 15 veces. Hermanos que son utilizados por los murmuradores para sembrar su veneno, para contaminarlos y luego son abandonados a su suerte. Como este joven fue abandonado por las personas en quien él confió, por sus hermanos mayores. Fue desilusionado y fue apartado de Dios. Como alguna vez un pastor americano, Carter Colon, dijo en una prédica respecto a los falsos maestros: apártate, corre por tu vida, corre. Y si algo está mal, y si no sabes, y ya te confundiste porque ya te entró el veneno, consulta a un líder, pregunta. Siempre hay dos versiones. Cuando escuchas una versión y dices que mal, sobre todo en este, averigua la otra versión. Probablemente no te estén contando todo. Y luego, algo para los hermanos. Si hay uno acá que no está de acuerdo con las cosas de esta iglesia. Tal vez no estás de acuerdo con el puesto que le dieron a tu hermano, porque tú lo querías para ti. Tal vez no estás de acuerdo con el liderazgo o con la predicación,
porque te está tocando directamente. Tal vez no estés de acuerdo con las indicaciones que se dan, con las decisiones que se toman. Si lo estás pasando mal, busca un lugar en paz. Busca en paz un lugar con el que estés de acuerdo. Con el que tu corazón se siente en paz. Y ve en paz. Y también dale paz a esta parte del cuerpo. No está mal. Nuevamente, las palabras de Abraham. No hay ahora, hermano, que no estás contento con lo que se enseña aquí. No hay ahora altercado entre nosotros dos. Entre nuestros pastores y los tuyos. Porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si no estás contento, si lo único que piensas es lo que predicó ella está mal, ¿por qué a ella lo subieron y no a mí? ¿Por qué esto no sé qué? ¿Por qué él dice esto y a mí no me parece? ¿Por qué el hermano tal decidió eso cuando yo debería haber? No, no está bien. Lo que no puedes hacer es seguir murmurando. Primero, porque no lo vamos a permitir. Porque vamos a cuidar a nuestras ovejas contra todo y contra todos. Y segundo, porque si tus murmuraciones o tus amarguras alejan de Dios a una sola vida, a una, la sangre de esa persona va a estar sobre tu cabeza. Y ahí cuídate de Dios. Lo más importante para el Señor es la obediencia. El pueblo de Dios no se debe enfocar en murmuraciones, se debe enfocar en su caminar, en ser obedientes a Dios. Muchas veces estamos engañados por nuestra propia opinión. Creemos que somos mejores, que somos más santos, que nuestra voluntad es mejor que lo que nos han indicado. Y queremos hacer lo que queremos en lugar de obedecer. Y hermanos, les digo una cosa, a mí muchas veces me ha pasado que yo tengo una opinión y de repente se lo comento a la pastora y la pastora me dice, no, yo no estoy de acuerdo, no va a ser así, va a ser así. Y según yo, mi idea estaba bien, pero si ella me está diciendo, ella sabe. Si ella no está de acuerdo, yo tengo que obedecer. No me tengo que resentir, no me tiene que dar vergüenza porque me dijo, no, mira, yo no estoy de acuerdo. Yo tengo que obedecer y ella sabrá. ¿Y cuántas veces yo he pensado algo y ella pensó otra cosa y el Señor me ha mostrado después de tiempo que al final ella tenía la razón? Demasiadas. Obedecer es lo más importante para el Señor. Más que todo tu conocimiento de la Biblia, más que toda tu espiritualidad, más que todos los años que tienes en esta iglesia o en 2 iglesias o en 3 iglesias, más que todo tu tiempo de creyente y más de lo que tú piensas que puedes hacer que a ti te place. Al Señor no le importa lo que a ti te place. Perdón. Vamos a 1 Samuel 15, a partir del versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Saúl era el rey puesto por Dios de Israel, y Samuel era el líder espiritual, era el pastor del pueblo en esa época. Entonces Samuel, el líder espiritual, le dice al rey, el líder natural, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Versículo 3, muy importante. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres,
a mujeres, a niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este pueblo de Amalek era el pueblo enemigo de Dios. Y Dios le dice, destruye todo, hasta los animales, todo. Vamos a saltearnos al versículo 8. ¿Qué dice Saúl? Él dijo, pero yo no estoy de acuerdo. Yo tengo una mejor idea. Vamos a hacer un poco de lo que dice Dios y un poco de lo que yo creo. Versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros, y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ellos tenían una mejor idea que Dios. ¿Cómo voy a destruir esta oveja buenaza que está gordita, este carnero? Nada que ver. Entonces Samuel, el líder espiritual, que le había dado una instrucción clarísima, no podía haber sido más clara porque hasta le enumeró, como para que no quede ninguna duda, le dijo mata todo, deshazte de todo lo abominable, porque son enemigos de Dios. ¿Qué pasaba con Saúl? Saúl, para los que conocen la historia, cuando recién Saúl fue hecho rey, Saúl era un hombre muy humilde. Él decía, yo no puedo ser rey, o sea, no soy digno, no soy muy pequeño, qué raro. Pero ya Saúl, ya había pasado un tiempo, ¿no? Ya Saúl ya se sentía rey, ¿no? Ya tenía este peso, ya era visto por el pueblo como lo más alto. Y decidió no hacer caso a su líder, decidió hacer lo que a él le parecía mejor. Porque total era el rey, tenía mucho tiempo en la iglesia. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de discernimiento! Y el pueblo no lo sabía. El pueblo le hizo caso a su rey, porque lo veían así, ten cuidado con alzar ante tus ojos al hombre. Y el pueblo hizo caso a su rey. Y él mismo dice, yo y el pueblo perdonamos a los animales y al rey de Amalek. Seguimos en 1 Samuel 15, vamos al versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vamos del 11 al 13. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová. O sea, Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¡Qué cinismo! Samuel entonces dijo, ¿por qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? ¿Por qué estoy escuchando ovejas y vacas? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo ya no soy yo. Él dio una instrucción, pero ya no era él. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová. Mira, no te he hecho caso, líder, porque es que yo mira lo que voy a hacer a Jehová. No te he hecho caso, pero es que lo que pasa es que yo quiero, y el pueblo quiere sacrificar a Jehová. Por eso no te he hecho caso. Es obvio, lo que yo estoy diciendo es mejor. Si no, no habrían sacrificios con estos
ovejas engordadas. Pero lo demás sí lo destruí, por si acaso, ¿no? Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Samuel le recuerda, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando ustedes eran bebés delante del Señor? ¿Se acuerdan sus primeros pasos en el Señor? ¿Se acuerdan lo humildes que éramos? ¿Se acuerdan cómo nos reconocíamos que no teníamos discernimiento, que todo lo hacíamos mal, no queríamos tomar ni un pasito porque sabíamos que nos podíamos equivocar? Y todo lo preguntábamos, y todo sí, lo que nos decían hacíamos, porque queríamos ser agradables a Dios, porque sabíamos que éramos torpes. ¿Se acuerdan? Esa humildad. Esa humildad el Señor la ama. Y no importa si tienes 20 años en el Señor, siempre tenemos que conservar esa humildad y saber que delante de Él seguimos siendo torpes. Saúl sabía que él no era nada delante de Dios. Se sentía vulnerable y quería seguir al pie de la letra lo que decía su líder Samuel. Pero luego se infló. Luego se creyó más sabio que el verdadero sabio. Y decidió hacer lo que bien le parecía. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Eso es lo que pasa cuando ya pasaste la raya. Cuando ya pasaste la raya y te has vuelto un desobediente. Saúl creía y le decía en su cara que él se había obedecido. O sea, ni siquiera se arrepintió. Ni siquiera le dijo, tienes razón, perdón. No, le dijo, no, yo sí he obedecido. Antes bien, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y vacas, las primicias del anatema, ahora no solamente las ovejas, sino también las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Versículo 22. Y Samuel dijo, escúchenlo y grábenlo, y yo lo grabo, grabémoslo en nuestra mente. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, jovencitos que tienen a sus papás, que de repente levantan las manos y están en la reunión de jóvenes y después llegan a su casa y hacen lo que les da la gana y son unos contestones. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Acuérdate de esto, hermano. Nada de lo que hagas, nada. Aunque te sientes en tu escritorio y leas 3 horas la Biblia y te arrodilles en tu cama y ores durante 2 horas. Si tú estás desobedeciendo al Señor, paralelamente mientras que haces eso, el Señor te dice, no te conozco. No le digas Señor, Señor, si no vas a hacer su voluntad. Hay una persona a la que amo mucho, que no es cristiano, cree en Dios, pero no es un creyente, digamos, no es constante. Pero el Señor, está en una etapa en la que el Señor le está dando grandes revelaciones a su vida. Y se ha puesto a leer la Biblia, se ha puesto a orar. ¿Por qué? Porque el Señor ha permitido que pase él y su familia
una serie de sacudidas que no paran. Es increíble. Es como, no sé si han visto las rachas de las olas de cuando viene una ola y viene otra ola y no paran de venir. No, y es como que si la ola le cae y lo zambulle y sale y de nuevo le cae encima de la cabeza otra ola. Ya, así está su vida. Y tienen tantos problemas, que un día conversando me dijo, esto no es humano, esto es sobrehumano, no es normal. Como que me viene una cosa, me viene otra cosa, me viene otra cosa, no es normal. Esto es algo espiritual, me dijo así. En su no conocimiento me dijo, esto tiene que ser algo espiritual. Y yo le dije, sí, es espiritual. Pero no creas que viene del diablo. El Señor lo está permitiendo. El Señor lo está permitiendo porque Él quiere que tú voltees tus ojos a Dios. Y me decía, pero ¿por qué hay gente que no cree en Dios y no le pasa nada? Le digo, primero, no sabes qué es lo que le pasa. Y segundo, hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Y a ti Dios ya te ha puesto gente que te ha predicado en tu vida. A ti y a tu familia. Tú ya estás marcadito. Y no han querido buscarlo. Y orando por ellos, en algún momento tenía marcada una parte que tenía que leer en mi Biblia. Y estaba orando por ellos y me tocaba esta parte y leo. Y se la mandé. Acompáñame a Crónicas 30, del 7 al 8. Segunda de Crónicas 30, del 7 al 8. Dice la palabra, no seáis como vuestros padres, porque le estaba yendo mal a él y también a sus padres. No seáis, leo esto, ¿no? No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. A él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. No seas desobediente, como tus padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios. Y mira lo que dice. Y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Y luego en el versículo 9 dice, porque si os volvierais a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Ellos se sentían cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Si pueden venir los músicos. Yo le leo esta palabra, ya no me acuerdo el orden, pero yo le leo esta palabra a esta persona y me decía, no puede ser que Dios hable así. Y él me dijo, voy a orar, voy a hacerte caso. Eso fue antes. Voy a orar y voy a leer la Biblia. Entonces él dice que una noche le dice, bueno, Dios, porque ahora no sabe, pues no. Bueno, yo no te voy a pedir nada. No te voy a pedir nada, pero te voy a buscar. Voy a leer la Biblia y voy a orar. Y tú ve qué quieres hacer. Y leyó la Biblia, oró y se fue a dormir. Y hacía un año que estaba queriendo algo, que no lo puedo decir, pero estaba queriendo algo y no pasaba nada, pero ni por acá. Y se levanta al día siguiente, lo llaman por teléfono a las 9 de la mañana y contesta y le dicen justo lo que había querido por un año que no había podido. Una persona que había tenido tipo Job, pero sin haber cometido, o sea, Job no cometió pecado, ¿no? Pero tipo Job, por no buscar a Dios. Y me llamó y me dijo, esto es increíble, el Señor me ha hablado. Y esa noche a Dios me habló con esto. Entonces me decía, Dios habla, o sea, no podía creerlo. Y yo le decía, esto es siempre. O sea, esto que está pasando a ti, si tú tienes una relación con Dios, es siempre. Y yo le decía, y mira lo que dice acá, dice, porque no solamente es porque yo le decía, no solo es orar y no solo es leer la palabra. Aquí claramente en 2 Crónicas dice,
venid a su santuario, te tienes que congregar. Cuando yo leí esta porción, a mí se me escarapeló el cuerpo, la verdad. Porque yo le había estado pidiendo al Señor por él y por su familia. Y nuevamente, yo no la busqué, no, era lo que me tocaba leer. Y el Señor estaba hablando. Entonces, de eso es lo que nos tenemos que preocupar. ¿De qué nos tenemos que preocupar? De buscar al Señor, de obedecer al Señor, de obedecer a nuestros líderes, no solo espirituales, aún los naturales, de predicar al inconverso, de venir al santuario. Ahora hablaba la pastora y acá lo tengo apuntado. Hermanos que están ahorita en el Zoom, discúlpenme, si no estás enfermo, si no tienes que cuidar a un anciano o si no tú eres un anciano, si no hay una emergencia en tu vida, ¿por qué no vienes al santuario? La pandemia ya se acabó. Ya no hay pandemia. Ya no existe. Y el Zoom es una bendición para aquellos que no pueden asistir. Para una persona mayor, vulnerable. Para una persona que está enferma. Que tiene un familiar enfermo al cual tiene que cuidar. No es el reemplazo del templo. No es un reemplazo. En ninguna manera. Tenemos que venir al santuario, tenemos que obedecer a Dios. ¿Y se pueden poner de pie? Hermanos, no perdamos el tiempo en cosas que solo nos van a traer amargura, que solo nos van a traer distracción. Si hay alguno acá que tiene una duda, que tiene, o que está decaído, desanimado, tal vez por algo propio, tal vez porque alguien te dijo algo, o tal vez porque tú mismo estás desanimado, te está yendo mal, acude a tu líder. No, que no conozco mucho a los líderes. Agarra uno, escoge nomás así con el dedo y vas. No pasa nada, nadie se va a resentir. Pregunta, consulta. Y si alguien te dijo algo que te está molestando, busca la otra versión. ¿Qué puede haber pasado? ¿Por qué me han dicho esto? No dejes que nada ni nadie te hable al oído en contra de tu casa. Vamos a cantar esta canción y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón, que nos haga ser obedientes, que nos haga ser agradables a Él, que no creamos que somos mejores de lo que realmente Dios nos ve, que nos llene de humildad y que nos muestre lo que realmente quiere que nosotros hagamos en esta tierra. ¿Cuál es nuestro propósito?